quisiera hacerles, vamos a retomar algunas cuestiones. Voy a tomar como los últimos minutos de la clase anterior. Estamos viendo la configuración religiosa. Estamos viendo cómo hay una manera de entender el mundo religiosa en la que se explica a la realidad apelando a los dioses y postulando que los dioses y lo que hacen los dioses son el principio explicativo de la realidad. Para la mente religiosa, la primera cosa que nosotros tenemos que entender, por lo menos en lo que nosotros queremos entender en esta materia, para la mente religiosa, los dioses y lo que hacen los dioses es el principio explicativo de lo real. Es decir, si yo quiero explicar algo, la explicación se encuentra en algo que hicieron los dioses, en las acciones divinas. Eh, Eso es como un primer elemento importante de la configuración religiosa. ¿Esto qué quiere decir? La arjé, ¿no? Lo que nosotros llamamos la arjé, el principio explicativo de lo real, son los dioses, o las acciones de los dioses. El segundo punto importante de lo que sería la configuración religiosa, de la mente religiosa, es que para esta mente, lo que nosotros comúnmente llamamos realidad, se divide en dos planos, en el plano de los dioses y en el plano de lo profano, ¿no? El plano sagrado y este plano profano nuestro, que es en el que viven los humanos y todo el resto de los seres. Para esta mentalidad, eh, se podría decir que todo parte de cierta experiencia de la vida como algo que es precario, como algo que es finito y que termina y que no se sostiene por sí misma, ¿no? Es decir, para la experiencia religiosa, la vida en este mundo, en este plano, es un tipo de vida o aquí existe un tipo de ser que tiende a dejar de ser permanentemente, tiende a no ser, ¿no? Entonces, en esa experiencia religiosa se considera que para que en este plano la vida se renueve, porque efectivamente constatamos que la vida se renueva, o bien porque aparecen humanos, hay nacimientos, o nacimientos de animales o de plantas, la vida parece que vuelve al ser, eh, digo, como constatamos que vuelve la vida, eso se explica únicamente en relación a el plano de lo sagrado. Es decir, solo podemos explicar que la vida vuelva aquí y esto no termine en la nada porque de algún modo tenemos contacto con los dioses. Porque los dioses que son la fuente de todo ser. Muy bien. Ahí estábamos, por ahí andábamos la vez pasada. ¿Qué sería lo último que explicamos la vez pasada? Que entonces entre estos dos planos existe lo que llamábamos una brecha ontológica. ¿Eso qué quiere decir? Una distancia en el orden del ser. Es decir, porque estos dos planos, el plano sagrado y el profano, se pueden entender como dos tipos de ser en realidad. Como si yo le dijera que el ser se da de dos maneras. Se puede dar de una manera mortal, finita, temporal, eso somos nosotros, los seres del plano profano, o el ser se puede dar de manera inmortal, plena y eterna, y ese es el ser de los dioses. Hay tal distancia entre estos seres, somos tan diferentes, que estamos separados por una brecha ontológica, por una fractura ontológica. Y entonces los humanos, si queremos volver a conectarnos con la fuente del ser, para no dejar de ser, para no perdernos, necesitamos conectarnos y de alguna manera sortear esa distancia que tenemos con los dioses. Esa posibilidad de que los planos se acerquen, esa posibilidad de que los planos se toquen, de que entremos en contacto con los dioses, la posibilidad de que esos planos se permeabilicen, porque parecen ser impermeables, la encontramos en el ritual. En el ritual religioso se da el contacto con los dioses. Y habíamos dicho que el ritual religioso se define por una triple excepcionalidad. Es decir, para que exista ritual, para que exista contacto con los dioses, tiene que haber un ser excepcional, una palabra excepcional y una condición excepcional. Bien, eso haciendo el repaso de la vez pasada. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Todos están bien ubicados? ¿Se acuerdan de esto que estábamos diciendo? Ok, vamos bien. Bien. Entonces, voy a continuar un poquito más con esta configuración religiosa. Eh,
¿Qué otras características tienen los dioses? Para entender más qué es un mito, ¿no? Para entender esta sabiduría, porque recuerden que los mitos son una forma de sabiduría, habíamos dicho que era una sabiduría narrativa, era una sabiduría verdadera, era una sabiduría sagrada. Hay que entender que estos dioses, si son la fuente de todo ser, si son la Arjé, si los dioses son eso de donde vienen todos los seres, ese principio explicativo, ese fundamento que nos mantiene en el ser, es porque los dioses son eternos. Acá quiero profundizar en algunas características que la vez pasada pasé por arriba. ¿Qué quiere decir que los humanos somos temporales y que los dioses son eternos? No se pierdan, voy a continuar con cosas que ya expliqué. Quiero profundizar en algunas características del plano profano y el plano sagrado para entender mejor qué tipo de relación tenemos con los dioses y por qué los dioses son el principio explicativo de las cosas. ¿Qué quiere decir que los humanos seamos temporales? Aquí hay algo que tiene que ver con lo siguiente. Ser temporales, por lo menos así lo piensa el pensamiento religioso, ser temporales quiere decir que nosotros somos y no somos. Es decir, somos seres temporales porque somos seres imperfectos. ¿Qué quiere decir esto? Somos seres temporales porque somos seres imperfectos. ¿Por qué? Porque nuestro ser no es pleno, porque somos ser y no ser. Somos una mezcla de ser y de no ser. Una de las características de los seres, no solo de los humanos, de todas las cosas, es que son y no son al mismo tiempo. Es como si yo les dijera que nuestro ser estuviera todo agujereado, como si fuera un queso gruyère, o como a mí me gusta decir, una vieja esponja de lavar los platos. Nuestro ser está todo como agujereado y se va deshaciendo. Qué rico, sí, lo del queso gruyère supongo, como decís, no lo de la esponja. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como creo que les dije la vez pasada, ustedes son estudiantes, pero no son licenciados. Es decir, son y no son. Y todos, de alguna manera, estamos siendo y dejando de ser permanentemente. Y eso nos convierte en seres temporales. Es decir, esa mezcla de ser y no ser, de alguna manera explica por qué nosotros tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro. Porque yo ya no soy el niño que fui antes, o no soy el estudiante universitario, y todavía no soy, ¿no? Uno es y no es constantemente. Somos seres temporales, tenemos pasado, presente y futuro, porque nuestro ser no es pleno, porque lo vamos perdiendo y lo vamos ganando, porque constantemente las cosas llegan y así como llegan se van, ¿no? Nada perdura, nada permanece en nuestra existencia. Esa es un poco la concepción de la vida y del ser que tiene la mentalidad religiosa y de alguna manera esa mentalidad metafísica que expliqué en la primera clase. Por el contrario, los dioses son seres eternos. ¿Por qué son seres eternos? Porque son seres atemporales. Y acá hay algo importante a entender. Cuando decimos que son seres atemporales o que son eternos, no nos referimos a que tienen un montón de tiempo, como si uno dijera, Dios es re viejo, nació hace mucho y tiene una barba re larga y tiene millones de años. No. Ser eterno, ser atemporal, quiere decir que no tienen tiempo, que están fuera del tiempo. Esto es muy importante para entender la conexión de los dos planos que voy a tratar de explicar en un rato. Son seres que están fuera del tiempo, fuera del tiempo. No les pasa el tiempo a los dioses. ¿Y por qué? Porque se entiende que el ser de estos dioses es pleno. Es decir, no es imperfecto. Es ontológicamente perfecto. ¿No hay un origen? No entiendo, Eduardo, ¿qué quiere decir no hay un origen? Los dioses son el origen, ¿no? ¿Qué quieres decir, Eduardo? Estoy hablando... Claro, los dioses no tienen origen, son el origen, justamente, es muy importante eso. Son el origen, por eso no lo tienen. No tienen origen, muy bien, no tienen origen, son
Atemporales, nunca nacieron, perfecto. Después ustedes podrán decir, bueno, Guido, pero yo en los mitos encuentro narraciones que dicen que de tal dios y tal dios nació tal dios. Nació en algún momento. Pero eso es dentro de la explicación narrativa del mito. De alguna manera los humanos lo tenemos que poner en unas palabras que lo entendamos. Pero cuando queremos comprenderlo más filosóficamente, más profundamente, y les dije la vez pasada, los mitos no son narraciones tontas, son complejas y muchas veces su sentido es más profundo que el de la mera superficie narrativa, ¿no? De, bueno, parece ser que Afrodita sí tuvo un origen, porque nació de la espuma del mar cuando le cortaron los genitales a Zeus, a Urano. Bueno, el mito lo narra de alguna manera, porque lo tiene que decir, pero la verdad del mito, creo que ya dije esto, no está en esa literalidad de lo que dice. No está en la literalidad de lo que dice, como si, esto le dije la vez pasada, como si la verdad del relato del arca de Noé fuera que existió un arca en donde entraron absolutamente todos los animales del mundo. Bueno, no, no es así. Si yo quiero entender complejamente el mito, tengo que entender que la verdad, su sentido, está como en un plano subyacente o más complejo. Entonces, los dioses no tienen origen, muy bien. ¿Por qué? Porque son eternos. ¿Por qué son eternos o atemporales? Porque su ser es perfecto, es ontológicamente perfecto. Hago hincapié en esta idea del ontológicamente perfecto, ¿por qué? Porque uno puede encontrar en un montón de mitologías que los dioses hacen unas guachadas terribles. No sé, desde matar, desde engañar, hasta, qué sé yo, Zeus que vive engañando a su esposa Hera. Uno dice, che, ¿cómo perfecto? Mirá, están lleno de imperfecciones. Bueno, ontológicamente perfectos quiere decir que su ser es pleno, que al ser de los dioses no les falta nada. Es decir, que son puro ser. Bien, una aclaración primero. Aunque puede variar de religión en religión y de mitología en mitología, para entender, por lo menos en el campo de la mitología griega, aunque sería extensivo a otras mitologías, los dioses muchas veces encarnan fuerzas de la naturaleza. Muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces. Por ejemplo, Demeter, de las que les hablé la vez pasada, es una diosa vinculada con la fertilidad. Entonces, cuando decimos que el ser de los dioses es perfecto, ¿a qué nos referimos? A que, en cuanto a la fertilidad, el ser de Demeter es perfecto, es pleno. Es decir, la fertilidad de Demeter es plena, es perfecta, no le falta nada. No es que es más o menos. No es que la fertilidad de Demeter a veces está mejor y a veces está peor. No. Demeter como divinidad de la fertilidad es pura fertilidad. No le falta nada. Es plena. Un ser que fuera pleno, entonces, les pregunto, ¿podría tener tiempo? Un ser al que no le falta nada para ser. Un ser cuyo ser es pleno, completo, compacto. ¿Podría tener tiempo? Por ejemplo, podríamos decir de Dios, del Dios cristiano, por ejemplo, que, no sé, imagínense que yo digo, ay, Dios ya no es más el que era, ¿viste? Está medio viejito, ya no es. ¿Puedo decir que Dios fue? Si digo que Dios fue algo que ya no es, quiere decir que Dios es y no es. Y para la concepción religiosa, los dioses son, siempre son. Muy bien, Lucas, Dios siempre es. Podría decir de Dios, no tiene nada que alcanzar, claro, no tiene que ser nada más porque ya es todo lo que es, muy bien. Con el paso de los años siempre se lo nombró en presente, por supuesto, Dios es. Tampoco podría decir que será. Yo no digo de Dios, ¿sabes lo que le falta a Dios? Pará, yo no digo eso de Dios. No es que Dios tiene un futuro, porque todavía no es algo. ¿Por qué no tiene futuro? Porque es el ser pleno, al que no le falta nada. Entonces, un ser que fuera pleno es un ser atemporal. Y atemporal quiere decir que no tiene tiempo. Muy bien, atemporal, no tiene tiempo. No es que tiene millones de años, que vive mucho. No, no. No le pasa el tiempo a Dios. No le pasa el tiempo. Bien, esto es importante, como les dije recién, para entender cómo se da la conexión entre los planos. Entonces no aplica con los dioses, no, Denise. La vieja mula ya no es la que era. Bien. Bien, entonces. En el ritual,
los humanos nos conectamos con una fuente del ser que siempre es. Es decir, ¿cuándo ocurrieron los acontecimientos divinos que son la arjé de la realidad? Cuando digo, ¿cuándo ocurrió el encuentro entre Deméter y Perséfone, ese encuentro que origina la primavera? ¿Ocurrió hace mucho? No, porque si ocurrió en un pasado, ya no es. Y sin embargo, la primavera vuelve todos los años. ¿De qué habla como ese tiempo cíclico, ¿no? Ese tiempo como si fuera una rueda que vuelve y retorna y retorna y retorna. Bueno, es que en realidad el acontecimiento que es la fuente, el origen de toda fertilidad, está fuera del tiempo. Y lo que sí ocurre año tras año es que nos conectamos una vez al año con esa fuente. Y entonces la fertilidad vuelve a la naturaleza. Y nos desconectamos. Y entonces la fertilidad, como todo en este plano, tiende a decrecer, a decrecer, a dejar de ser, a dejar de ser, a dejar de ser. Y antes de que todo se muera, nos conectamos nuevamente con ese acontecimiento que permanece siempre el mismo y que está fuera de este tiempo. Bien, entonces, el ritual, de alguna manera, es ese momento en donde nos conectamos con ese acontecimiento originario que es la fuente eterna de todo ser. Muy bien. Ok, ¿vamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bien, entonces, este ritual, ¿en qué consiste? ¿Qué es el ritual? ¿Qué ocurre en un ritual? Básicamente, lo que ocurre es una actualización de los acontecimientos protagonizados por los dioses. Bien, ¿qué quiere decir esto? En un ritual suele haber dos elementos importantes, que son actos y palabras. Algo ya dije la vez pasada en relación a la palabra. Quiero profundizar, estoy volviendo sobre los temas para abrirlos un poco más. Si decimos que la arjé en el plano, en la concepción religiosa, son las acciones de los dioses, en el ritual, que es el momento en donde nos ponemos en contacto con ellos, lo que se repite es esa acción divina, acompañada de la palabra que nombra a la acción. De la palabra, que ya un poco lo sabemos, es de alguna manera la que hace posible la acción, la que realiza la acción. Porque dijimos que la palabra mágico-religiosa era una palabra realizadora, ¿no? Que estaba cargada de un poder divino y que realizaba lo que decía. Ok. Les voy a dar algunos ejemplos, o un ejemplo por lo menos, que es un mito que siempre les cuento. De pasada, la vez pasada les dije que en la antigua Mesopotamia, en Babilonia, por donde estuvo Babilonia, existía un relato muy importante que es el Enuma Elish. El Enuma Elish es el poema babilónico de la creación, en donde se narra cómo se creó el universo. Y la creación del universo, como ocurre también en la mitología griega, se explica a partir de un combate. De un combate entre dos dioses. En el caso de Babilonia, Marduk y Tiamat. Marduk, el varón, y Tiamat, la mujer. En ese combate, Marduk sale vencedor y al vencer a Tiamat, que era la madre primigenia de todas las cosas, despedaza su cuerpo y lo fija en distintos lugares. Y él se pone en el centro, como un trono, como rey y soberano de la totalidad del universo. Todo el orden, que es en realidad el cuerpo de esta madre originaria, ese orden está fundado por el poder de este rey, como si fuera una monarquía. El orden social se explica por el rey. Marduk hizo lo mismo al crear el universo. Entonces, en Mesopotamia, a fin de año, en el ritual del año nuevo, ¿qué es lo que ocurre? En el ritual, bueno, hay una, vamos a decir, por ahora digo una representación, ahora lo voy a corregir. Está Marduk y está Tiamat. Como uno lo ve en las fiestas religiosas, ¿no? De todo tipo, qué sé yo, uno puede ver que se ponen máscaras, que se ponen vestidos. Entonces imaginemos que nosotros somos de esos babilónicos
y estábamos ahí en Babilonia y no sé, un día le tocaba a Virginia hacer de Tiamat y a Christian hacer de Marduk. Entonces, que eran personas, ¿no? Imaginemos que Virginia era mi vecina y Christian era el panadero, no sé, del barrio. Son elegidos para hacer de Marduk y de Tiamat. Y entonces los vemos ahí en la fiesta y en el ritual, que es un ritual religioso, que van a pasar, imaginemos como una especie de escenario, y Christian viste las ropas o la máscara o algún atuendo o algo que lo identifica con Marduk, y Virginia viste algún atuendo o alguna máscara o algún objeto que la identifica con Tiamat. Y combaten, y combaten. Y en el combate uno vence al otro. Cuando estamos presenciando ese combate, en el momento del ritual, en el que además hay un poeta o un sacerdote que está cantando o narrando la victoria de Marduk sobre Tiamat, en ese momento, Christian y Virginia dejaron de ser Christian y Virginia y se convirtieron en Marduk y Tiamat. Y todos los que estamos ahí, estamos ante los dioses. No es que estamos ante una representación. Como dijimos la vez pasada, no estoy en el teatro. Y se cree que efectivamente detrás de esas máscaras ahí apareció la divinidad. ¿Por qué? Porque estamos en el momento en que esos planos que estaban separados se están tocando y estamos siendo como copresentes, como contemporáneos de ese acontecimiento eterno. Puede ocurrir, en el caso de Babilonia creo que no era así, esa es la brecha ontológica, sí, ahí la brecha ontológica se está eliminando, ¿no? Como cuando dicen que el vino es la sangre de Cristo en la misa, es lo mismo, es un ritual. En Babilonia no me acuerdo, creo que no era así, pero podría perfectamente ocurrir que si había que despedazar a Tiamat, se la despedazaba. Y en este caso, a Virginia la sacrificábamos para renovar el año, como ocurría en otras culturas, ¿no? En donde se sacrificaban, efectivamente, personas, no sé. No me mates, Virginia, que te agarré para lo peor. Eh, en el caso de México, por ejemplo, qué horror, sí. En el caso de México, por ejemplo, eh, entre los mexicas o aztecas había un mito que explicaba el origen de este universo, que dice así. Según la mitología, claro, los aztecas sacrificaban. Según la mitología, nosotros estábamos viviendo en lo que se llama el quinto sol. ¿Por qué se llama el quinto sol? Que es como el quinto universo creado. Porque antes existieron cuatro. ¿Por qué? Porque para la mitología de los aztecas había cuatro dioses principales que eran en realidad hijos de un primerísimo dios que se llamaba Ometeotl, entre los cuales, entre esos cuatro hijos, estaban Huitzilopochtli, que es el dios de los aztecas, y Quetzalcoatl, que es otro dios muy importante, y había otros dos dioses que se llaman Tezcatlipoca, creo que es así. Eh, Estos cuatro dioses, cada uno de esos cuatro dioses había regido uno de los universos. En el momento en que tenían que decidirse a ver quién inventaba nuevamente un universo, se juntan los cuatro alrededor de un fogón. Y entonces hace una especie de asamblea para ver a quién le toca dirigir el nuevo universo. Y no se deciden. Y no se deciden y no se deciden. Y entonces en esa asamblea que había muchos dioses, un dios salta al fogón, se inmola y se convierte en este sol que es el quinto sol, que está justamente equilibrado por las cuatro potencias, que son estos cuatro dioses, que al no ser ninguno de ellos el que tomó la posta para crear el sol, se mantienen como los puntos de equilibrio, que son los cuatro puntos cardinales. Entonces, tenemos que en el universo todo comienza con un sacrificio. Así tienen otro mito más, los aztecas, en donde también se habla a partir de cómo, a partir de un sacrificio, se creó el pueblo azteca. Entonces, los aztecas tenían algunos mitos que hablaban de cómo el sacrificio de algunos humanos, o algunas divinidades, o algunos seres, había dado origen al universo. Para poder renovarlo, a veces había que sacrificar humanos en serio. Y se los sacrificaban en serio. Digo para entender, a veces puede quedar en que hacemos de Tiamat y de Marduk sin que yo vaya a perder la vida, o sí, o se pierde la vida. Eso varía según la cultura. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que hay en el ritual? Como os dije hace un rato, hay acciones y hay palabras. Hay acciones y palabras. Las acciones son esos gestos que hicieron los dioses y que uno los repite, los repite. Es como si uno pasara por el mismo acontecimiento. Y entonces, en la última cena, Cristo le dijo a sus discípulos y levantó la copa y dijo, beban de mi sangre si no se quieren morir, ¿no? Si no quieren perder el ser y quieren salvarse, porque yo no voy a morir, dice Cristo en la última cena, sabiendo que lo van a crucificar, dice, beban de mi sangre y coman de mi cuerpo. Y reparte el pan y reparte el vino. ¿No? Y al otro día Cristo muere y después resucita. Y él lo que le decía a sus discípulos, y ese sería el mensaje como a la humanidad, si quieren salvarse, tienen que creer en mí. O decir, tienen que ser sangre con mi sangre y cuerpo con mi cuerpo. Y entonces el tipo levanta la copa y reparte. Si nosotros queremos salvarnos, y el sacerdote levanta la copa, dice esas palabras, levanta el pan, originariamente era así, en algunas iglesias todavía lo es, y se reparte. Es decir, se repiten los gestos que hizo el Dios. Profe, ¿qué dijiste cuando explicaste que era un ritual? Un ritual es una institución en la que se produce el contacto de los dos planos y se renueva el ser en este plano. En un ritual hay por lo menos dos elementos importantes, que son los gestos o las acciones y las palabras, que son gestos y acciones que repiten la acción originaria de los dioses. Bien. El ritual es una actualización de los acontecimientos pronunciados por los dioses, sí, perfecto. Actuación de acontecimientos realizada por dioses, sí. Actualización o actuación, podría ser también, del acontecimiento realizado por los dioses, exactamente. Entonces, hay palabras y hay acciones. Y los humanos pasamos por esas palabras y esas acciones. Bien. Una última cosa antes de avanzar y cerrar esta primera partecita. Para que se entienda cómo hay que entender el fenómeno religioso. Para entender que los mitos no son relatos tontos, ¿no? Cuando Cristo dice salvarse, o cuando en el cristianismo se dice que uno va al cielo, ¿a dónde va? Va al cielo. Detrás de las nubes hay un lugar en donde yo, mi alma, que tiene mis características, se va a encontrar con mi abuela. ¿Realmente existe eso? Digamos, sería como medio infantil pensar eso. O sería antropomorfizar demasiado lo que sería el paraíso, por ejemplo, ¿no? No sabemos, jaja, claro. Bueno, pero si nosotros lo queremos pensar filosóficamente, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué quiere decir salvarse? ¿O qué quiere decir el infierno? Atrás abajo de la tierra hay algo que uno va y hay un tipo con cuerno que nos pega latigazos. ¿Eso es el infierno? Bueno, claramente no. ¿Qué es? Bueno, ¿qué sería perderse? Dejar de ser. Porque en definitiva es eso, ¿no? Contactarnos con los dioses es seguir siendo. Si yo me desconecto con los dioses, ¿me voy a dónde? Al no ser. ¿Qué quiere decir? Que dejo de ser. Y se acabó. En cambio, si yo voy al paraíso, lo que ocurre es que me fundo, me encuentro nuevamente con ese ser que es eterno. Entonces sigo siendo. Pasamos al otro plano. Sí, se trata de erigir una moral también. Pero la moral no sé. Volver a la fuente sería así. Volver a la fuente. Religarse. Pero lo que quiero decir es que cuando se habla de salvarse, ¿de qué se está hablando? ¿De que voy a ir a parar al cielo que está en algún lugar? No, bueno, es que uno siga siendo, en definitiva, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta acá esta primera parte que les quería contar, profundizando lo último que vimos la vez pasada.